Buenos días, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Números capítulo 11. Vamos a estar meditando hoy algunos aspectos de lo que nos puede dar una pista de lo que nos puede desviar de tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 1 de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Aquí podemos ver lo siguiente, hermanos. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, se empieza a quejar. Esa es la palabra, y se queja a oídos de Dios porque Él es omnisciente, Él conoce todo, y ellos manifiestan inconformidad en su andar ahí en el desierto. La ira de Dios nos habla del carácter, donde Él puede ver que no hay agradecimiento en sus corazones. Él los saca de la esclavitud de Egipto, pero ahora ellos están manifestando descontento, están siendo malagradecidos, están comparando su vida actual mucho peor que la del pasado. Y lo podemos ver en los versículos siguientes. Dice, después de que Moisés intercede por ellos y la ira de Dios se aplaca, podemos ver que ellos persisten y lo hacen de una manera muy explícita. Y hay algo que llama la atención aquí. Dice en el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y empieza a describir el maná, pero podemos ver que ellos están despreciando lo que Dios les está dando actualmente, comparándolo con lo que tenían en el pasado. Y esto es algo muy peligroso si consideramos solamente por encima, y podemos pensar que esta es una historia que no tiene nada que ver con nosotros, hermanos. Les repito, es algo peligroso porque exactamente eso nos puede ocurrir a ti y a mí en nuestro transitar en esta vida hasta que lleguemos a la tierra prometida. Nosotros, hermanos, en cierto sentido, nos comportamos exactamente igual que ellos. Cuando tú y yo volteamos al pasado y estamos anhelando cosas que nos traían deleite en aquel entonces, cuando éramos esclavos del pecado, es deshonrar a Dios, es ser malagradecido, y podemos encender su ira. El desear a tener los mismos deleites de la vida pasada y menospreciar lo que Dios nos está dando actualmente, eso es algo que nos va a llevar puede desencadenar que tú y yo empecemos a dejar de perseverar. Y eso es lo que no queremos. Por eso Dios nos bendice con estas historias y aprendemos mucho de esto. Cuando dice en el versículo 8, está hablando de esta parte cuando Dios los alimentaba con el maná, y dice, el pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Entonces podemos ver, hermanos, el pueblo de Israel fue influenciado por los deseos de aquellas gentes que se mezclaron con ellos. Cuando salen de Egipto, no solamente habían israelitas, sino que también decidieron ir en pos de Jehová, egipcios, alguien de otras naciones, pero ellos fueron los que empezaron a anhelar lo que tenían en el pasado, y eso fue contagiado por el pueblo de Israel, que también empezaron a anhelar lo que tenían en Egipto. Ahora que ya se está encendiendo de nuevo la ira de Dios, vemos aquí que
empieza una conversación. Dice Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo a tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Y esta es a Moisés abre el corazón a Dios. Se vale expresar cómo te sientes. En este caso, pues había también cierta fatiga, era difícil sobrellevar toda una nación exigiendo pues tener lo que ellos habían vivido en el pasado. Y la respuesta de Dios la encontramos aquí en el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevaré contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santifíquense para mañana, y comerán carne, porque porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues les dará carne, y comeréis. Y no comerás un día, ni 2 días, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Esa es la respuesta de Dios a Moisés, y a Moisés se le hace sorprendente. Él no concibe ver cómo le va a hacer Dios, y por eso él responde de la siguiente manera en el 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le haré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto? Y les digo, es inconcebible para Moisés. Él ya había hecho el censo, habíamos dicho que eran 600,000 hombres de a pie que podían ir a la guerra, y pues son los más comelones. Pero aparte de ellos le tienes que sumar sus esposas, sus hijos y todos aquellos menores de 20 años. Es aproximadamente 2,5 millones de personas. ¿De dónde vas a sacar tanta carne, Dios? Y todavía que la sacaras para un día, pero ¿cómo estás diciendo que les vas a dar alimento hasta por un mes? No va a bastar que se degollen manadas enteras de animales. Y me gusta la respuesta de Dios. Tenemos un Dios que para él no hay imposibles. Dice en el 23, Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y Dios va a cumplir las dos cosas que le promete a Moisés. Te voy a ayudar a llevar esa carga, porque voy a establecer también a 70 personas que te van a ayudar en todo lo que tiene que ver con lo que lidias con las quejas del pueblo. Y no nada más eso, también les voy a dar carne. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces podemos ver eso, hermanos. Dios cumple su palabra, ayuda a aligerar las cargas a Moisés. Y ahora viene la otra respuesta. Nos vamos a ir hasta el versículo 30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra.
Para que nos demos una idea, hermanos, yo no sé si sea bueno también imaginar un poco, pero tal vez el promedio de lo que tú y yo podemos caminar vamos a reducirlo a un día de camino judío, si son 12 horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pudiéramos caminar tal vez hasta 50 kilómetros. Pero no solamente es animales de ambos lados cubierto el camino, sino también una altura de casi 1 metro quizá. Entonces, para que ellos la pudieran juntar, dice en el 32, estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y hasta el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Tal vez una traducción que se pudiera considerar es como dice la NBI, que tal vez hasta casi una tonelada, me parece, dice, por cada persona que amontonó esta carga, porque le tenía que durar hasta más de un mes. Entonces, aquí está la respuesta. Lo que era inconcebible a los ojos de Moisés se está llevando a cabo. Dios promete y lo hace de una manera espectacular. Muestra el poder de su brazo, sin límites, de que Él es todopoderoso. Y veamos lo que está pasando aquí en el 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto ahí sepultaron el pueblo codicioso. De Kibrot Hatava partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Entonces, hay algo muy sorprendente en esta historia, hermanos, que quiero que consideremos. Estas personas apenas se habían llevado el bocado a la boca, los más avariciosos y los más glotones apenas iban a empezar a masticar y la ira de Dios se enciende y ahí mata a todas esas personas. Podemos ver que de nuevo la ira de Dios se enciende y no se nos registra el número de las personas que les quitó la vida ahí, pero probablemente fueron miles. Podemos ver, hermanos, que Dios se encarga de manifestar su carácter cuando dejamos de deleitarnos en Él. Esa es la enseñanza que yo quiero dejarte hoy. Si nosotros entendiéramos cuán aborrecible somos delante de Dios cuando anhelamos la vida sin Cristo, el pecado en el cual nos deleitábamos antes y ahora menospreciamos su gracia, su misericordia y todas las cosas que Él nos da, entonces eso puede hacer que tú y yo nos metamos en problemas. El dejar de deleitarnos en Dios, en codiciar, el volver al pasado, puede hacer que tú y yo dejemos de perseverar. Quiero que consideremos un último versículo. En Isaías 61:10 dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces está diciendo este lenguaje: yo me gozaré en Dios porque pues me ha vestido, ¿no?, de esa salvación. Y es lo que hizo con su pueblo Israel. Los salvó de la esclavitud, los está introduciendo a la tierra prometida, pero primero tiene que tratar con sus corazones. Y tú y yo estamos viendo exactamente lo mismo. Mientras no estemos en la presencia de Dios, nuestros corazones están siendo probados. Si tú y yo empezamos a quejarnos por no bastarnos el deleite de la misma presencia de Dios, entonces creo que no vamos a perseverar. Podemos quedar a la mitad del camino, y sin embargo la Escritura dice que cada creyente que en verdad es regenerado, es justificado, pues persevera hasta el final. Quiero que consideremos esto para que pienses en si estamos volteando más al pasado
o tratar de deleitarnos más en la presencia de Dios y que Él nos baste, que Él nos ayude a ser feliz con lo que tenemos, con nuestras circunstancias, y a veces tenemos que cargar cierta enfermedad, si tenemos que cargar cierta crisis emocional, física o de relación o qué sé yo, debemos de seguir honrando a Dios y decirle: yo quiero ser feliz con lo que tú me has dado. Quiero tener un corazón agradecido porque tu gracia, el haberme libertado de mi pasado pecaminoso, con eso es suficiente. Me basta deleitarme contigo. Quiero terminar con una pequeña anécdota que he contado en algunas ocasiones, pero tal vez no ha quedado registrada en algún video como este. Y es algo que me impactó mucho cuando yo hace unos años atrás estuve acompañando a un misionero a ministrar en alguna comunidad rural pequeña, y la esposa de uno de los creyentes nos dio su testimonio. Estábamos reunidos en su casa y fue algo que me conmovió, que me quebrantó escuchar un agradecimiento que ella dio. Ella dijo: mis conocidos, mis vecinos, la gente de aquí del pueblo a veces se burla de mí. Y se burla porque me han visto que no tengo nada más que comer pura tortilla y sal. Ni siquiera frijoles, ni siquiera, no sé, acelgas o algo que pudiera estar disponible ahí de esa comunidad. Dice: no, solamente, así literalmente, solamente he tenido agua, tortilla y sal. Pero lo que me conmovió es que ella dijo: si Dios me ha dado esto, yo me voy a deleitar. Con mi Dios es suficiente. Yo puedo ser feliz con esto. Y ellos se burlan y no comprendían, ¿verdad? Pero eso me hace ver, hermanos, un corazón agradecido. Una creyente de edad, era una anciana y ella podía ser feliz. Entonces me conmovió a mí. Y es lo que produce la palabra de Dios, hermanos. Lo que produce el que tú y yo perseveremos, el que siempre estemos buscando nuestro deleite en Dios. A pesar de que a lo mejor no tengamos cosas que nosotros deseamos aquí, pero las recompensas eternas son las que nos esperan. Medita en eso hoy y Dios te bendiga.